los que os estáis empezando a agregar. Estamos muy contentos de poder estar una semana más transmitiendo como iglesia. La verdad que Dios está cambiando muchos de nuestros planes en este tiempo. Y bueno, no sé si quién pudo ver la entrevista que tuvimos el jueves, pero la verdad que fue de muchísima bendición. Estuvimos hablando mucho sobre este tema de cómo está viviendo la iglesia todo esto. Y la verdad que fue de mucha bendición y espero que para todos los que nos vieron también. Y bueno, pues como hemos dicho antes, hoy es un domingo especial, ¿verdad? Uh-huh. Hoy celebramos el Día de Resurrección y como os dije la semana pasada, vamos a estar recordando los dos eventos importantes que ocurrieron en la escena de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Vamos a estar repasando un poco este evento tan importante que es para nosotros. Y la verdad que celebrar la resurrección de Jesús es un privilegio, ¿no? Sobre todo en este tiempo, ¿no? En este tiempo más que nunca, donde el mundo necesita esperanza más que nunca, tenemos que celebrar la resurrección. Perdón, pido disculpas. Estamos teniendo problemas técnicos. Ahora, conectar. Ahí. Vale. Ahí estamos. Pedimos disculpas. Y como os decía, en este tiempo más que nunca es un privilegio poder celebrar lo que significa para nosotros la resurrección de Jesucristo y la esperanza que eso ha traído a la humanidad. Y tenemos preparado una palabrita y un par de alabanzas para compartir con vosotros. Esperamos que sea de bendición y vamos a comenzar con una canción. Y como siempre digo, aprovecha este momento y no... Yo espero que no nos veáis en este momento como el que ve Netflix o el que ve un programa de televisión, sino que ponte en intimidad, ponte en tranquilidad donde estés y conéctate ahora con la presencia del Señor, conéctate con la alabanza, ahí donde estás, conéctate con el pueblo de Dios, que en muchas partes del mundo hoy están celebrando, ¿no?, a Jesucristo, están celebrando de que Él vive. Y que sea un momento donde Dios pueda hablarte y donde Dios pueda tocar tu vida y seguir trabajando en tu corazón. Por su cruz soy libre.
resucitaste de sentado en majestad. Tú eres eterno Dios. Amén. Él ha vencido. Para nosotros hoy no es un día más, no es una celebración más. Para nosotros es un evento muy especial, ¿no? No es una tradición, no es un tiempo donde muchas veces, en muchas ocasiones, muchas familias en esta semana salen de vacaciones, otros los recuerdan de alguna manera. De alguna forma todos recordamos este momento en estos días, porque ya el Facebook se encarga de recordarnos que estamos en Semana Santa, que estamos en Pascua, que hoy normalmente se hacen una serie de eventos, a lo mejor en algún sitio donde tú estás se hacen procesiones, la gente recuerda de alguna manera u otra, recuerda de que algo ocurrió en la historia de la humanidad, algo ocurrió, un evento importante, y cada uno tiene diferentes impresiones acerca de este evento. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué es para ti este evento? ¿Qué es para ti este evento que se celebra en estos días? ¿Qué es para ti la Pascua? ¿Qué es para ti la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa especialmente para ti? ¿Cómo lo celebras tú? Para muchos es una celebración de un recordatorio de una vez al año, en que uno hace una serie de cosas porque mi familia me lo enseñó, de tradiciones, y seguimos la tradición familiar. Salimos detrás de esta imagen, o simplemente para ti es un evento, pues bueno, un momento donde ir a visitar a tu familia, de visitar a tíos, de visitar a abuelos. Los niños recogen huevos de chocolate escondidos en algunos sitios en el jardín, y no es malo esto, de recoger huevos y de alguna serie de recuerdos, pero debería de tener algo, este evento debería ser más trascendente para tu vida, debería de ser algo que realmente transforme tu vida, que cambie tu vida. Y esa fue la intención del autor de este evento. Y como ya te he dicho, este evento ha marcado la historia de la humanidad. Y por eso se recuerda, por eso mucha gente celebra este evento. Y lo único raro en estos días es que este evento va a ser celebrado como nunca antes en la historia, por medio de lo que estamos viviendo. Muchos van a celebrar este evento desde sus casas, muchos van a celebrar este evento a lo mejor desde la enfermedad, otros desde el lecho de la muerte. Pero sea donde esté y sea como sea, el autor de este evento quiere darle sentido a tu momento, a tu situación, sea cual sea. Jesucristo quiere encontrarse contigo a través de este evento y mostrarse a tu vida como un Dios real, como que Él era quien dijo ser y que Él no se quedó atrapado por la muerte. Él venció y resucitó de la muerte. La semana pasada estuvimos recordando dos eventos muy importantes que los que estuvisteis conectados os acordaréis. Recordamos el evento de la entrada de Jesús a Jerusalén y el evento de
de Jesús en la Santa Cena, ¿no? Con sus apóstoles, la celebración de la Pascua, despidiéndose de los apóstoles. Si acordáis, dijimos de cómo Jesús entró en Jerusalén y cómo la gente lo aclamaba, pero Jesús en su corazón no estaba en esa multitud, no estaba en esa aclamación. Jesucristo no estaba dejándose llevar o envolver por aquellos que le tiraban palmas y ramas a su entrada a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía a lo que venía a Jerusalén. Jesucristo lo había anunciado varias veces. Jesucristo sabía que el corazón de esa multitud le aclamaba ese día, pero pocos días después iba a estar reclamando su muerte. Entonces Jesús no necesitaba en ese momento. Y hablamos de cómo Jesús lo que deseaba era estar con los suyos, con los cercanos, con los que realmente había compartido los 3 años. Y hablamos que en los momentos más duros de la vida de Jesús, el momento de que Él iba a entregar su vida, Él quería estar con los suyos. Y dijimos de que era en este tiempo donde estamos pasando este evento tan serio de estar en nuestras casas, de confinamiento, de cuarentena, donde mucha gente está sufriendo, donde mucha gente está pasando por el valle de sombra de muerte, que Jesús quería tener en ese momento intimidad con nosotros, que Él comprendía nuestro dolor, que Él comprendía nuestro miedo, que Él era un Dios cercano y que Él quería sentarse con nosotros, estar en intimidad, en cercanía con nosotros, que Él quería compartir esos momentos con nosotros, quería sentarse a la mesa con nosotros en nuestras casas, quería tener ese momento donde Jesús dice que a sus discípulos que se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, me vas a negar. O se acercó a Judas y le dijo a Judas, que también lo amaba, le dijo que le iba a traicionar. Y Jesús quiere tener ese momento de intimidad con nosotros para que podamos compartir juntos, para que Él pueda entrar en nuestro corazón y hablar de eso que a veces nos cuesta tanto expresar, ¿no? Y nos quedamos en ese evento, pero déjame seguir narrándote así, abuelo de pájaro, un poquito, lo que siguió en adelante hasta llegar a la muerte de Jesús. Y no quiero con esto que entiendas de que no le doy valor a todos los eventos que pasaron desde que Jesús cenó con sus discípulos hasta su muerte, sino es que no tenemos tiempo. Y quiero centrarme en su muerte y en su resurrección en este domingo. Entonces, voy a narrarte rápido lo que ocurrió a partir de la cena del Señor. Jesucristo estaba con los suyos, cenó con los suyos, compartió el pan y el vino, le explicó el simbolismo de lo que aquello significaba, la importancia que tenía y que lo hiciéramos en memoria de Él. Dio una ordenanza muy importante, una enseñanza muy importante de cómo debían de tratarse el uno con el otro, cómo debían de ser sus siervos, que el que quisiera ser el mayor tenía que servir al menor y que tenían que ser ejemplos en cuanto a liderazgo, tenían que ser un ejemplo de servicio, de lavarse los pies los unos a los otros. También les dijo que se amaran los unos a los otros, que en esto conocerían que son sus discípulos. Y habiendo dado esta serie de enseñanzas, Jesús se levantó con los suyos y se fue a orar. Necesitaba tener conexión con el Padre. ¿Y qué hizo? Se llevó a los suyos. Y fue al monte de los olivos. Ya, todos sabemos lo que ocurre. Jesús coge a 3 de los suyos, a los más cercanos, a Juan, a Pedro, a Jacobo, y se los lleva un poquito aparte, porque él necesitaba tener intimidad. Y se lleva a los más cercanos, a sus amigos. Pero él sabía que sus amigos de qué material estaban hechos y como nos cuenta los evangelios, sus amigos se durmieron mientras Jesús estaba pasando uno de los peores momentos de su humanidad, ¿no? Dice que Jesús oró al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, no quiero pasar por aquí. No quiero pasar por aquí. Dice que en ese momento de sufrimiento, de agonía, porque sabía lo que se le iba a venir, dice que cayeron como gotas de sangre. Él estaba sufriendo. Él sabía lo que tenía que enfrentar y no quería. Pero tenía un gozo mayor, como dice Pablo, por el gozo puesto delante de sí.
por el gozo puesto delante de sí. Y ese gozo éramos tú y yo. Jesús le pidió al Padre la gracia, la fuerza para pasar ese evento. Y poco tiempo después Jesús se levanta, termina de orar con los suyos y se acerca a Judas. Judas con un grupo de soldados, con un gentío, y vienen dispuestos a entregar a Jesucristo. Y ya sabéis lo que ocurre. Pedro el valiente, con un arrojo de valentía, saca su espada y le corta la oreja a un discípulo, a un soldado. Pero Jesús rápido le dice que esa no era la forma. Le pega la oreja al soldado y se deja apresar. Pronto llevado apresado a la casa de Anás, uno de los sumos sacerdotes, y después a Caifás. De allí lo llevan preso hasta Poncio Pilato. Voy a ir rápido, voy a saltar detalles porque quiero llegar rápido al evento de la cruz. De Poncio Pilato es llevado a Herodes. Mientras tanto, los soldados que lo van llevando de un sitio a otro lo insultan, lo golpean, le quitan su ropaje, le echan un manto rojo por encima y le ponen una corona de espinas. Ya sabemos la historia. Se burlan de él llamándole el rey de los judíos, y le escupen. Jesucristo pasa todo este evento. Llega otra vez a Poncio Pilato, el que cual intenta no condenarlo, pero la presión de la multitud que clama que lo condene, al final Poncio Pilato decide azotarle. Y como muchos sabéis, los castigos para los reos en aquel tiempo con los latigazos era mortal. Casi nadie salía vivo de ese castigo. Dice que cuando lo azotaban, los látigos llevaban en sus puntas trozos de hierro, de metal y de hueso, y que cada latigazo habría una herida en su cuerpo, en su carne, y que muchos morían en ese castigo. Jesucristo fue latigado y Poncio Pilato pensaba de que eso iba a ser suficiente para saciar el clamor de la multitud, para que ese hombre inocente pudiera ser libre, porque era inocente. Y Poncio Pilato lo sabía, pero la multitud que hace unos días aclamaba y decía Hosana el que viene en el nombre del Señor, ahora pedía su cabeza, ahora pedía que su sangre fuera derramada. Y Poncio Pilato, por la presión del pueblo, por miedo a la revuelta, al final entrega a Jesús. Y ya sabemos la historia, ¿no? El famoso de que Poncio Pilato cogió y se lavó las manos y le dijo al pueblo que su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Le dijo al pueblo judío. Y aún así, Jesucristo fue llevado a la cruz. Vemos que ese día, el viernes en la mañana, Jesús tuvo que tomar su cruz y salir de la ciudad hasta llegar al monte que se llama el monte Gólgota, el monte de la calavera. Allí fue crucificado y pusieron un cartel que se podía leer en latín, en griego y en hebreo, que ponía Jesús, el rey de los judíos. Jesucristo fue crucificado el viernes por la mañana. Sus discípulos lo habían abandonado todo. Solo a los pies de la cruz quedaba su mamá, algunas mujeres y Juan, el discípulo amado. Y dice que de repente la oscuridad se vino sobre toda aquella región. Dice que la oscuridad vino sobre la cruz y sobre el monte Gólgota, y que todo se oscureció en ese momento en que Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Y Jesucristo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en ese momento, en el momento donde Él estaba cargando el pecado de la humanidad, el castigo, el dolor de la humanidad, dice que en un momento se sintió solo. Se sintió solo porque el Padre tuvo que darse la vuelta, tuvo que darse la espalda, porque el pecado tuyo y mío estaba siendo cargado sobre Jesucristo. Y Jesucristo, en ese momento de dolor, tuvo que beber la ira de Dios, de un solo sorbo. La ira que estaba destinada para ti y para mí, tuvo que ser volcada. La copa de la ira tuvo que ser volcada sobre la vida de Jesús. Y en ese momento, sus discípulos, todos habían salido corriendo y solo quedaban su mamá,
y un grupo de mujeres. Y yo me pongo a pensar qué pensarían ese grupo de personas, ese grupo de mujeres. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué es lo que se le estaría pasando por su cabeza? Yo creo que igual que el cielo se oscureció sobre la cruz, en la vida de esos apóstoles y de esas mujeres y de todos sus seguidores, también se estaba oscureciendo. La esperanza se había perdido para ellos. Todavía no habían entendido lo que Jesús tenía que sufrir, el precio que Jesucristo tenía que pagar en la cruz, cuál era el sentido de todo lo que estaba ocurriendo. Ellos simplemente habían perdido toda la esperanza. 3 años siguiendo a Jesús, 3 años que parecen perdidos, 3 años y su seguidor, su Mesías al que seguían, estaba muriendo en la cruz como otros muchos que se habían levantado en contra del Imperio Romano, otros muchos celotes o revolucionarios de aquella época que habían luchado contra el Imperio Romano, contra los opresores del pueblo judío. Ellos tenían el mismo pensamiento, todavía no habían entendido todo lo que Jesucristo les había enseñado. Y en ese momento habían perdido toda la esperanza. Habían perdido toda la esperanza. Todo se había vuelto confuso, todo se había vuelto negro. Y a mí eso me recuerda a muchos eventos en nuestra vida, donde hemos pasado por dificultad, por dolor, por situaciones difíciles. Y a veces, como humanos que somos, no hemos entendido el plan de Dios, no hemos entendido el propósito. Cuando nos azota la enfermedad, cuando muere un familiar querido, cuando ocurre un evento que nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué se están yendo tantas personas? Los discípulos en ese momento tenían ese tipo de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba acabando todo así? ¿Este era el final de todo? Y Jesucristo, antes de dar el último suspiro, dijo las palabras que todos conocemos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después dijo, consumado es. Todo está hecho. El plan está cumplido. El precio está pagado. Y aún todavía los discípulos no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo. En la cruz, Jesucristo estaba cumpliendo más de 30 profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Él era el Cordero de Dios. El Cordero que hace unos días estaban celebrando, la Pascua. Él era ese Cordero. Él era el Cordero que tenía que venir. Él era el que tenía que morir por los pecados de la humanidad. Y dice que en aquel momento la tierra se sacudió. En cuanto Jesucristo dijo, consumado es, la tierra se sacudió. Todo se movió. Y dice que en la ciudad, en el templo, el velo del templo fue rasgado desde arriba abajo. Un velo que dicen los estudiosos que medían más de 20 metros y que tenían más de 10 centímetros de espesor. Eso tendría que pesar, eso era enorme. Cuando hablamos de velo a veces nos imaginamos una cortina. No, aquello era enorme. Aquello podía pesar toneladas. Y dice que en aquel momento el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. El velo significaba la separación que había del lugar santísimo, del sitio donde nadie podía entrar, donde los judíos celebraban, donde traían los sacrificios afuera en el lugar santo. El lugar santísimo solo entraba una vez al año el sacerdote para ser intermediario entre el pueblo y Dios. Y nadie podía entrar. El velo significaba la separación de Dios de la humanidad. Había una separación. Nuestros pecados habían hecho separación. Y aún hoy en día, si no has creído que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo ha muerto por tus pecados, todavía hay un velo que te separa entre tu vida y Dios. Pero ¿sabes qué? Ese velo fue roto en la cruz. Ese velo fue rasgado. Ese velo fue partido. Y a través del sacrificio de Jesús hoy podemos entrar a su presencia. Podemos disfrutar de los beneficios
del Padre, de los beneficios que Él nos da como hijos, de la paz, el amor, la esperanza que Jesucristo solo puede darte. Jesucristo rasgó el velo. Y Jesucristo murió, dio su último aliento de vida. Y un romano lo confirmó, clavando una lanza en su costado. Y así se cumplieron más de 30 profecías, donde dice que Él no se le rompería ningún hueso, como siempre se hacían para los reos. Cuando no morían, se le partían las piernas para que murieran en la cruz asfixiados. Pero Jesucristo entregó su espíritu, porque Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo la pongo. Y Él entregó su espíritu al Padre. Consumado es. El precio está pagado. Todo está hecho. Todo está cumplido. Jesucristo cumplió lo que venía a hacer. Jesucristo llegó al final de su ministerio, muriendo en la cruz. Ese era el fin. Por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero sus discípulos todavía no alcanzaban a comprender. Sus discípulos todavía no alcanzaban a entender todo lo que estaba ocurriendo. Y antes que cayera la noche, un hombre rico llamado José de Arimatea pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús. Y junto con Nicodemo y algunas mujeres tomaron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en un sepulcro de José de Arimatea. Justo en aquel momento, Pilato envió a 4 soldados para que cerraran el sepulcro y vigilaran el sepulcro. Y Jesucristo quedó sepultado. Y llegó el sábado y todo estaba en silencio. Día de reposo. Toda la familia en sus casas. Nadie podía salir de sus casas. Era el día de reposo, el día sagrado y más solemne en aquel momento de Pascua. Y yo me imagino a estos discípulos, a la madre de Jesús, a los familiares, a todos los que habían vivido este evento, pensando en todo lo que había ocurrido, meditando en lo que había ocurrido, pensando en aquel evento, pensando en que aquello era el final. Los relatos el relato de Lucas 24, lo vamos a leer ahora, nos habla un poquito de qué es lo que ocurrió al día siguiente y de cuál era el estado de los discípulos. Lucas 24, versículo 1 dice así: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro a llevar perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y entraron pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Estaban desconcertadas ante este caso. Se les presentaron 2 hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver a las mujeres se postraron el rostro en tierra, en tierra llena de miedo, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, recordando que Él habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo de Dios tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Y ellas recordaron, en efecto, la palabra de Jesús y regresaron del sepulcro, llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues fueron María Magdalena, Juan, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ella, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero los apóstoles les pareció que todo era una locura y no las creyeron. Pero Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr al sepulcro, y al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos, y así regresó a casa lleno de asombro por lo que había ocurrido. Y vemos este evento maravilloso, este evento
que cambia el curso de la historia. Las primeras en llegar al sepulcro y ver el sepulcro vacío fueron las mujeres. Las mujeres siempre están ahí al pie del cañón. Las mujeres siempre fueron las primeras para Jesús. Las mujeres estaban siempre al lado de Jesús y fueron las primeras en descubrir que Jesucristo había resucitado. Jesucristo está vivo, le dicen los ángeles. Y ellas, llenos de miedo y de nerviosismo, le dijo, no temáis, Él vive, Él ha resucitado. ¿Y qué hicieron con este mensaje? ¿Qué hicieron con este mensaje? ¿Lo callaron? ¿Lo dijeron en secreto? No, fueron corriendo a anunciar, Él vive. Y Jesucristo nos pide a nosotros anunciar lo mismo que hemos bebido, lo mismo que hemos experimentado, que Jesucristo vive, que Jesucristo Él ha resucitado. Y Pedro, dice que los apóstoles todavía no estaban seguros, pero Pedro, su corazón ardía de deseo por ver a su maestro y fue corriendo a comprobarlo. Dice más adelante que todos en el camino de Emaús iban tristes también por todo lo que había sucedido. Y Jesús se le aparece, pero como si no lo pudiesen ver. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Y qué vais hablando entre vosotros? Y Jesús mismo, a estas personas que eran discípulos también, tú tienes que explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre fuera muerto, que Jesucristo el Mesías fuera muerto y que fuera apresado, que fuera muerto y que al tercer día iba a resucitar. Parece que todos los discípulos no comprendían todavía lo que estaba ocurriendo hasta que Jesús se encuentra con ellos y les abre la palabra y los enseña. Y dice que estos discípulos, en un momento que estaban con ellos, Jesús desaparece y entonces entendieron que era Jesucristo. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abrían las Escrituras? Y volvieron corriendo a los discípulos a decirle. Y versículo 33 dice, en ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y todos los demás, que les dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron también lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Y qué bonito que Jesús se muestra a ellos también, como dijimos la semana pasada, en un momento de intimidad. Jesús se muestra a ellos en un momento partiendo el pan, en un momento íntimo. Jesucristo quiere mostrarse a tu vida en ese momento de intimidad. El Cristo resucitado no siempre se muestra en grandes eventos. A Él le gusta la intimidad. A Él le gusta el secreto de tu habitación. A Él le gusta cuando te sientas a la mesa. Y algún día vamos a compartir con Él, otra vez sentado a la mesa. Y dice que a estos discípulos se sentó con ellos a la mesa y les reconocieron. Pero mira lo que dice el versículo 36. Todavía hablando estas cosas ellos, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Y sorprendido y muy asustado, creía estar viendo un fantasma. Pero Jesús le dijo, ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos, mirad mis pies. Yo soy. Tocadme y miradme. Los fantasmas no tienen carne ni hueso. Como veis, yo tengo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies. Pero aunque estaban llenos de alegría, no se acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús le preguntó, ¿tenéis algo para comer? Otra vez Jesús, el Jesús íntimo, el Jesús de la sobremesa, el Jesús que le gusta sentarse y charlar, el Jesús que le gusta estar contigo en conversación normal, tranquila. Ahí es donde Él se muestra. Y dice que le ofreció un trozo de pescado y asado, y Él lo tomó y comió en presencia de todos. Y después les dijo y les relató todo lo que tenía que ocurrir. Jesucristo le explicó que era necesario, que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar al tercer día. Y dice que en ese momento, entonces los discípulos entendieron y sus ojos fueron abiertos y comprendieron. En ese momento íntimo, Jesús se revela. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que Él no solo se mostró a los discípulos
y a María, sino que se mostró a más de 500 personas. Y dice que todos pudieron comprobar y ver que Jesucristo había resucitado. Y después de esto, después de este evento, los discípulos se levantan, los discípulos empiezan a comunicar este mensaje a todo el mundo. Esto no era un mensaje para tenerlo en silencio, esto no era un mensaje que tenía que estar en secreto entre ellos, tenían que ser una comunidad hermética, una comunidad que ellos solo conocieran este mensaje. La salvación tenía que estar transmitida a todo el mundo. Jesucristo ha resucitado. Y esto es un mensaje para proclamar en alta voz. Esto es un mensaje para anunciar al mundo. Jesucristo está vivo. Y los discípulos, estos discípulos cobardes que se habían escondido, que habían perdido toda la esperanza, que tenían miedo a perder su vida, tenían miedo a correr el mismo destino que su Mesías, de repente se levantan y empiezan a predicar el Evangelio, que Jesucristo tenía que morir, que Jesucristo tenía que padecer por el pecado de la humanidad y que Jesucristo tenía que ser anunciado a todas las naciones. Y estos discípulos valientes fueron capaces de entregar hasta su vida por el mensaje. Dice los historiadores que todos dieron su vida, menos Juan el Bautista, por esta causa. ¿Por qué? Porque estos discípulos fueron capaces de dar su vida. Si imagínate, como muchos dicen, que este Jesús era un revolucionario, que este Jesús era alguien carismático, que este Jesús era alguien más de la historia, que movió a las masas en contra del pueblo romano. Imagínate si él simplemente hubiera sido ese hombre que dicen muchos y que hubiera muerto y nada hubiera pasado. ¿Cómo estos discípulos hubieran inventado esta historia? ¿Cómo estos discípulos hubieran sido capaces de dar la vida por esto si hubiera sido mentira? No hay otra manera, no hay otra forma de entender esto que ocurrió, que solamente pudieron ver a Jesús vivo, a Jesús resucitado, confirmando de que Él era quien dijo ser. Él era el Hijo de Dios que fue entregado al mundo a morir por ti, por mí, por amor. Y ellos pudieron comprobar esta realidad. Y esto trajo esperanza a sus vidas. Y esto hizo que ellos tuvieran una certeza y una seguridad. Y fueron capaces de dar su vida por la causa de Jesucristo. Hasta Santiago, el hermano de Jesús, que era incrédulo, que no creía en Jesucristo, que no creía, que dudaba de que Él era el Mesías. Después de haberlo visto resucitado, Él se convierte en un líder, en un pastor, en un apóstol que dirigió la iglesia en Jerusalén y que después fue capaz de dar su vida por la causa de Jesucristo también. Eso nos da una certeza de que estos hombres vieron a Jesucristo resucitado. Pero yo te puedo estar argumentando aquí con hechos históricos, como muchos historiadores de la época escribieron de todo aquello que ocurrió, de cómo Jesús fue muerto y resucitado al tercer día, y de cómo los discípulos se levantaron y predicaron el Evangelio. Yo te puedo argumentar y darte argumentos históricos, darte argumentos arqueológicos, darte todos los argumentos que tú quieras, pero el mayor argumento que te puedo dar es que Jesucristo vive y que Él puede darte vida eterna a ti también, que Él puede darte a ti la esperanza de la resurrección. Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo eso es una esperanza, la esperanza de la vida eterna, sino que el poder de la resurrección, como dijo Pablo, se puede hacer evidente en tu vida hoy. Muchos de los que hoy en día estamos predicando el Evangelio, de los que creemos en Jesucristo, de tantos que hoy se han conectado a la red para compartir este evento tan maravilloso, hemos experimentado que Jesucristo vive, porque Jesucristo ha cambiado, ha transformado nuestras vidas. Jesucristo es el único que ha podido transformar nuestro lamento en baile. Jesucristo es el único que ha podido traer paz a nuestros corazones. Jesucristo es el único que ha podido a muchos sacarnos del mundo donde nos encontrábamos,
Muchos han tenido la experiencia como la que yo he tenido de poder ser rescatado del mundo de las drogas, de la corrupción, de miles de situaciones en las que nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo y el poder de su resurrección actúa en nosotros hoy. Su Santo Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, es el que está en los hijos, en los que le hemos aceptado. Y ese Espíritu Santo puede transformar tu vida, puede cambiar tu vida. Y por eso tenemos la certeza de que Jesucristo está vivo y de que podemos tener intimidad con Él. La pregunta es cómo tú vas a vivir este evento. ¿Cómo tú vas a vivir que Jesucristo resucitó hace 2000 años? Como hemos dicho al principio, este evento puede ser una celebración más, algo cultural, puede ser un bonito cuadro, una bonita escultura en la pared de tu casa, puede ser un momento para compartir con los tuyos la Semana Santa, el recordatorio de este evento, un tiempo de vacaciones, o puede convertirse en el evento que puede cambiar, transformar tu vida, porque Jesucristo sigue vivo, el autor de este evento sigue vivo y sigue transformando las vidas. Él no se quedó en una cruz clavado. Hemos compartido en las redes sociales una cruz vacía para anunciar nuestra conexión de hoy. La cruz está vacía. Para nosotros tiene un significado muy especial la cruz, porque Jesucristo murió en un madero por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. Él bebió la copa de la ira de Dios por nosotros en esa cruz. Pero Jesucristo no se quedó en esa cruz. La cruz está vacía. La cruz está vacía. La tumba también está vacía. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él resucitó de la muerte, vamos a resucitar algún día con Él. Y como dijo Pablo, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros podemos mirar a la muerte con una mirada de esperanza. Ahora, en este tiempo donde la muerte se está paseando por la humanidad, quiero darte un mensaje. Y no un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. Con Jesucristo podemos mirar a la muerte con esperanza. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesucristo quiere en este día que tú tengas esa seguridad, la seguridad de la esperanza, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de que algún día resucitaremos con Él, porque Él lo ha prometido. Y no solo la esperanza de la vida eterna, sino que tú puedes experimentar esa vida ahora, en el presente, solamente creyendo en Él, creyendo y entregándole tu vida a Jesús. Como hemos dicho en todas las conexiones anteriores. Dice Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron se les ha dado el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y solo tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Solo tienes que creer en Él. Solo tienes que decirle, Señor, entra en mi vida. Señor, trae esperanza a mi vida. Trae paz a mi vida. Yo quiero saber que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, porque el velo lo rasgó Jesucristo. A través de Él podemos entrar a su presencia y podemos disfrutar de su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo hasta el fin del mundo, sino hasta el día que nos lleve a su presencia y que podamos estar con Él en su presencia. El Señor te bendiga. Yo quiero cantarte una canción para terminar y nos despedimos.
tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su Salvador. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos su Salvador. Amén. Esperamos que haya sido de bendición la palabra y que Dios se encuentre contigo de manera personal, como hemos dicho. Es un tiempo donde encontrarse con el Señor con intimidad y descubrir de que Él sigue vivo, de que Él ha resucitado, de celebrar que Él es la resurrección y la vida y que tenemos esperanza en Él, que tenemos paz en Él, que podemos mirar al futuro con esperanza y con paz, porque Él ha muerto y ha resucitado. La tumba sigue vacía, la cruz sigue vacía. El Señor te bendiga.